melodía que guía tu voz si hablas, igual que un arma que se activa entre tus labios, alejándote del lodo y de ese ahogo solitario. Somos puzzles incompletos, esqueletos vagando histéricos, mientras nuestro silencio se expande y hiere. Así el afecto muere triste y famélico, viendo que nada cambia, que la rabia duerme tras la tráquea, siempre anclada en ese miedo que provoca arcadas. Pensando tanto, diciendo nada, sintiendo cada mirada minada por la costumbre, seca con la escasez, por la sed de deseos que no se cumplen. Abre tu conciencia y mira en las paredes. Dirán que puedes ser tú mismo sin fijarte en otros seres y ser viento entre desiertos de cemento, sabiendo que quien te rodea ya no te moldea, haciendo que todos crean cuando vean que luchas por lo que quieres. Tú dices, tú haces, tú creces, tú sientes porque eres verbo, la prueba de que existes con un grito eterno, la voz que nace y te hace atravesar el tiempo, la esencia que te diferencia y te hace brillar, el arma que une metas y recuerdos. Verbo. Demasiado cielo para tan pocas alas, demasiado tiempo a solas, demasiadas balas para esquivarlas todas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Literarteando en Hipervínculo Radio. Desde ya muy agradecida a Martín Linares por este espacio y a ustedes que me están escuchando. También quiero agradecer a Anaí Orquera Bianco de Anca Ediciones por su auspicio y su trabajo invaluable. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Por esto va mi recomendación. Si estás pensando en publicar tu libro en papel o en ebook, o un audio-videolibro, un fotopoema o videopoema, o la idea que tenés en mente, por muy loca que te parezca, no dudes en comunicarte con ella y ver todas las alternativas que tenés a su alcance. Patrick Victor Martindale White nació en Londres el 28 de mayo de 1912 y falleció en Sídney el 30 de septiembre de 1990. Fue un escritor anglo-australiano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1973, por una narrativa épica y psicológica que introdujo la literatura de un nuevo continente en el mundo de las letras. Desde 1935 hasta su muerte, publicó 12 novelas, 2 libros de cuentos y 8 obras de teatro. Fue asimismo un importante coleccionista de arte moderno australiano y de arte aborigen. Nació en Londres mientras sus padres se encontraban pasando una temporada en Europa. Cuando tenía 6 meses de edad, sus padres regresaron a Australia y se establecieron en Sídney, donde su padre, agricultor y ganadero, tenía que atender una propiedad compartida junto con otros 3 hermanos. Tuvo una infancia enfermiza debido al asma. Asistía a la escuela de su ciudad de manera esporádica y las visitas a Sídney eran muy breves debido a los violentos ataques que lo tenían poco menos que aislado en las Montañas Azules. Cuando tenía 13 años, sus padres lo enviaron a una escuela en Cheltenham, Inglaterra, donde durante 4 años pasó, según él mismo, una vida miserable como colono en una escuela inglesa. Cuando cumplió los 16 años, viajó con sus padres por Europa, incluyendo Escandinavia, Noruega y Suiza, que lo impresionaron particularmente, al tiempo que descubría a Ibsen y a Strindberg. Posteriormente se trasladó al King's College en Cambridge, donde descubrió la literatura francesa y la alemana. Durante las vacaciones visitaba Francia y Alemania para practicar esos idiomas. Una vez finalizados sus estudios universitarios, decidió trasladarse a Londres y hacerse escritor gracias a que su padre lo ayudaba a sobrevivir mientras intentaba escribir. En 1939 se publicó en Londres su primera novela, El Valle Feliz, que fue bien recibida por la crítica, lo que hizo que White se sienta convertido finalmente en un escritor. Viajó a Nueva York esperando repetir su éxito y recorrió varias editoriales que no aceptaron su trabajo hasta que finalmente Viking Press aceptó tomarlo como autor. Mientras viajaba entre Londres y Nueva York, consiguió escribir su segunda novela, La vida y la muerte, aunque de manera apresurada. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fue comisionado como oficial de inteligencia de la RAF en Oriente Medio y Grecia,
Durante este periodo conoció a Manoli Laskaris, que permaneció como soporte de su vida y su trabajo y con quien regresó a Australia una vez finalizada la guerra. Alrededor de 1951 comenzó a escribir El árbol del hombre, que tuvo una excelente acogida en Inglaterra y en los Estados Unidos, pero que fue recibida con desprecio por la crítica en Australia. Sus novelas más notables corresponden a su periodo australiano: The Tree of Man, 1955, Voz, 1957, El carro de los elegidos, 1961, Las esferas del mandala, 1966, El vivisector, 1970, El centro de la tormenta, 1973 y A Fringe of Leaves, 1976. Es autor asimismo de obras dramáticas: Noche en Monte Pelado, 1962, Big Toys, 1977, Tyburn Affair, 1979, Netherwood, 1983, y de cuentos The Burnt Ones, 1964, The Cocatus, 1974, guiones cinematográficos y de la autobiografía Autorretrato, Grietas en el espejo, de 1981. En 1973 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer australiano al que se le concedía este galardón. White murió el 30 de septiembre de 1990 en Sydney después de una larga enfermedad. Con el dinero recibido por el Premio Nobel de Literatura se crearon los premios literarios Patrick White para impulsar el desarrollo de la literatura australiana. El comité ha sido instruido para dar precedencia a autores cuya escritura no ha recibido todavía el reconocimiento debido. Algunos de los ganadores de este premio han sido Christina Stead, Randolph Stowe, T. Astley y Gerald Murnane. Dimes y diretes. Cree el ladrón que todos son de su condición. Este refrán viene a indicar el comportamiento humano en el que creemos que el resto de las personas de la sociedad actúan como nosotros lo haríamos o nosotros actuamos como creemos que actúa el resto de la sociedad. Por decirlo de otro modo y poniendo unos ejemplos prácticos, yo robo porque aquel ha robado antes. Fulano se escaquea el trabajo porque mengano también lo hace. Él no paga impuestos porque hay personas que no los pagan. Esto lleva a justificar situaciones como que un político es corrupto porque otro político también lo es. Una justificación banal de que si alguien hace algo malo es porque otro lo ha hecho antes y no le ha ocurrido nada y la sociedad o la justicia ha hecho la vista gorda. Pero, evidentemente, esto también se puede aplicar para las cosas buenas. Por ejemplo, alguien hace un buen gesto porque ve que otros lo hacen. Ayuda al prójimo porque el resto también es solidario. Para lo bueno y para lo malo, los seres humanos solemos estar condicionados por lo que hacen los demás y por cómo actúan. Como refrán no se sabe a ciencia cierta cuándo se originó, pero muy posiblemente fuese a consecuencia de un aforismo jurídico latino utilizado en la antigua Roma que decía: malus est qui praesimutur sibi malos esse alios. Malo es quien presume que los demás son malos.
¿Recuerdan esta introducción? Para los grandecitos como yo, esta intro nos puede resultar muy conocida. Fue tomada del canal TV Tunes Kiss de YouTube. Corresponde a una serie que llegó a la Argentina por el año 1969 y causó furor. Leemos en una nota de Guillermo Courau en el Diario de la Nación del 5 de noviembre de 2021 lo que sigue bajo el título Ladrón sin destino, la audacia de Robert Wagner, una salida en muy malos términos y la paternal figura de Fred Astaire. Dice así: la serie, que en los Estados Unidos se emitió entre 1968 y 1970, le dio una vuelta de tuerca al villano redimido y se convirtió en un clásico televisivo de la época. En tiempos en que los villanos de la tele eran feos, sucios y malos, y los buenos, lindos, elegantes y con blanqueamiento dental, llegó una serie para poner las cosas patas para arriba. El protagonista parecía James Bond, fachero, elegante y rodeado de bellezas, pero en su naturaleza estaba el robo, la estafa y ver de qué manera podía sacarle provecho propio a cualquier misión que le encomendaran. Se llamaba Alexander Monday y por estas tierras se lo conoció como Ladrón sin destino. La serie se estrenó en Estados Unidos en 1968. Desembarcó apenas un año después en Argentina por Canal 11 en un continuado que, por diferentes canales, mantendría su vigencia en las siguientes décadas. La propuesta era irresistible por donde se la mirara. Monday, un criminal de enorme talento y buenas maneras, que ya en el primer capítulo comenzaba cumpliendo condena en la cárcel. Pero, bajo la lógica de se necesita un ladrón para atrapar a un ladrón, una agencia gubernamental lo libera con la condición de que pusiera sus malas artes al servicio de la justicia. No demasiado convencido, pero entendiendo que era la mejor posibilidad para su situación, Monday acepta y pasa de la noche a la mañana de ser un prisionero a transformarse en un playboy rodeado de bellezas y lujo. La idea detrás del programa había sido de Roland Keavy, guionista y escritor de carrera irregular en Hollywood, pero con algunas curiosidades, como haber escrito la penúltima película de los hermanos Marx, Una noche en Casablanca de 1946, o guionar El pirata Hidalgo en 1952, la travesía aventurera que consagró a Burt Lancaster. Aunque era evidente para quien prestara un poco de atención, Keavy no reconoció en aquel momento que su principal fuente de inspiración fue la película de Alfred Hitchcock Para atrapar al ladrón de 1955, protagonizada por Cary Grant. Incluso trascendió que Robert Wagner había tenido una reunión con el astro hollywoodense para que le diera consejos de cómo abordar el personaje. Pero no fue la única referencia, ya que en el espíritu del programa también se podían encontrar influencias del trabajo de Roger Moore había hecho para El Santo, programa del que hablamos la semana pasada, y por aquel entonces todavía estaba al aire cuando se estrenó Ladrón sin destino. Monday compartía con Simon Templar su seducción, su inteligencia y también esa fina ironía que podía sacar a relucir en el momento menos pensado. La originalidad de la propuesta detrás de Ladrón sin destino no fue tan fuerte a la hora de convencer a los directivos de ABC de aprobar la serie, como el hecho de que Wagner se interesara en ella. Para entonces le acababan de ofrecer el protagónico de El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, pero el actor apostó a la televisión y el rol quedó en manos de John Cassavetes. Aunque en este momento fue una elección arriesgada, el tiempo demostró que fue la mejor que pudo tomar. Nacido el 10 de febrero de 1930 en Detroit, Robert John Wagner quedó fascinado por el cine de muy chico. Según cuenta una de sus biografías, solía ir con sus padres al cine siempre que el dinero lo permitiera, y los días siguientes el nene imitaba actores y diálogos con una memoria y precisión sorprendentes. El sueño de sus padres para él estaba muy lejos de los reflectores, así que, resignado, se anotó en un instituto militar situado en California, ahí nomás de Hollywood. No había pasado un año y Robert ya pertenecía a grupos de teatro del barrio. Lejos de cercenar su entusiasmo actoral,
La elección de sus padres no hizo más que potenciarla. Cuando se graduó, Wagner sabía que su futuro no era el uniforme, sino el escenario. Al momento de llegar la oportunidad de trabajar en Ladrón sin Destino, el intérprete tenía más de 20 películas en su currículum, entre ellas La Pantera Rosa, 1963, o El Día Más Largo del Siglo, de 1962, y, sin embargo, como reconocería años después, desde el momento que comencé con el programa y todavía hoy, la gente me recuerda más por ese papel que por todos los films que había hecho hasta entonces. Lo dicho, la mejor decisión que pudo haber tomado. La inigualable habilidad para el engaño de Alexander Monday, sumado al hecho de que no le gustaba ser controlado, no redundaban en un buen augurio para la agencia gubernamental que lo había puesto en libertad. Por eso, el reformado criminal queda a cargo del agente Noah Vine, una figura de autoridad que lo mantiene vigilado, al mismo tiempo que se convierte en virtual compañero de misiones. El vínculo entre los dos hombres fue clave para el éxito del programa y se mantuvo durante las 2 primeras temporadas, mientras que en la tercera y última, Monday pasa a tener otros jefes. ¿Qué había pasado? El propio actor lo contó mucho después. La salida de Malachi Throne fue uno de los pocos escándalos que salpicó esta serie. No se trató de problemas con su desempeño ni de las críticas extremas. Su despedida, en malos términos, se debió a cuestiones presupuestarias. La acción de Ladrón sin Destino estaba enmarcada por el glamour europeo y para la tercera temporada la idea era abaratar costos. Así lo contó Tron años después. Los productores tenían la idea de rodar toda la temporada en Italia, pero querían que mi personaje se quedara en Estados Unidos y le diera órdenes a Monday por teléfono. Les dije que si no viajaba, no me interesaba seguir haciendo la serie. Ellos se pusieron firmes, yo también, y terminé dejándola. El show no duró mucho más. Nunca mejor representado el dicho, cada uno gasta la plata en lo que quiere, porque mientras se recortaba la presencia del compañero del protagonista, se invertía en la participación de una estrella con mayúsculas, Fred Astaire. El éxito de Ladrón sin Destino trascendió fronteras geográficas, culturales y también artísticas. Además de ser una serie con una enorme cantidad de seguidores, era muy reconocida por el ambiente artístico, de ahí que muchas figuras de entonces quisieron hacer una aparición especial. De Peter Sellers a Joseph Cotten, de Ricardo Montalbán a Broderick Crawford, muchas estrellas de Hollywood aceptaron formar parte. También caras nuevas como Yvonne Craig, Tina Lewis o Kathy Lee Crosby. Y acá vale la pena hacer un alto para destacar a una figura mucho más cercana a nosotros que también se dio el gusto de ser parte del programa. Sobre el final de la segunda temporada aparece junto a Robert Wagner María Noel, actriz uruguaya que luego sería parte de programas argentinos como El Rafa y Amigos son los amigos, o películas como El agujero en la pared de David José Cohn. Pero entre tantas luminarias, quien marcó una diferencia fue Fred Astaire, que llegó en la última temporada para sumar su aporte en el papel de Alistair Monday, padre del protagonista y tan experto como él para el delito. Para 1970, año en que realizó su aparición en el show por 5 capítulos, Astaire había pasado los 70 años y era un ícono popular de tal magnitud que su sola presencia alcanzaba para seducir a la audiencia. No importaba si se interpretaba él mismo o qué tenía que decir. Un diálogo socarrón y una semisonrisa alcanzaban y sobraban. Su participación en Ladrón sin Destino se circunscribe a eso, a una celebración de su figura y su presencia y de los $25.000 que cobró por cada aparición. Paradójicamente, pasaría algo parecido años después con Robert Wagner y su presencia en la saga de films de Austin Powers. Ladrón sin Destino finalizó el 23 de marzo de 1970, luego de 3 temporadas y 66 episodios. A pesar de que los números finales tienen gusto a poco, la serie dejó una huella inalterable en el género policial, un programa inteligente, sin demasiadas pretensiones y considerable presupuesto, que cautivó al público gracias a su protagonista, secundarios de lujo y la premisa de un ladrón trabajando para el gobierno.
una idea rupturista, al menos en la ficción y en aquella época. Un poco de música. Don Quijote y sus molinos. Espectáculo único. Los van ustedes a ver. En un lugar de la Mancha hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia Del caballero español, que haciendo el bien recorría la tierra de sol a sol. Don Quijote, Don Quijote, jamás rendía su lanza, y al bueno de Sancho Panza le contagió su valor. Don Quijote, Don Quijote, leyenda de un caminante que marcha siempre adelante en busca de un buen amor. Don Quijote. La 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 la. Don Quijote, Don Quijote, leyenda de un caminante que marcha siempre adelante en busca de un buen amor. Don Quijote, En la historia tienes gloria y sincera admiración en mi corazón. Acabamos de escuchar la canción El Quijote por Rocío Dúrcal en Rocío de la Mancha del canal de YouTube de Mercury Films. Vamos a hablar un poco sobre el antihéroe. Don Quijote fue una de las primeras novelas protagonizadas por un antihéroe. Aquí vemos en la foto la portada de la primera edición de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, libro de Miguel de Cervantes, publicado en Madrid en el año 1605 por la imprenta de Juan Lacuesta. La RAE define antihéroe como personaje destacado o protagonista de una obra de ficción cuyas características y comportamientos no corresponden a las del héroe tradicional. ¿Qué es un héroe clásico? Es un arquetipo de personaje conocido por sus nobles cualidades, coraje y hazañas heroicas en la literatura y la narración. Emprenden viajes extraordinarios, enfrentan circunstancias y desafíos extraordinarios e inspiran al público con sus acciones virtuosas. En la mitología griega, ejemplos como Aquiles y Hércules muestran una fuerza sobrehumana y un gran talento, pero sus viajes también revelan su verdadera naturaleza y vulnerabilidades. Los héroes clásicos se distinguen por un conjunto de rasgos atemporales que los hacen destacar como ejemplos de valor y rectitud.
se diferencian de otros personajes heroicos en aspectos muy específicos. Recordemos que en el caso también de Aquiles y Hércules eran semidioses, es decir, que tenían poderes especiales. Pero también están los héroes comunes y corrientes, que se distinguen de los héroes clásicos. Si bien los poderes sobrehumanos pueden resultar cautivadores, muchos lectores se identifican más con héroes comunes y corrientes que enfrentan desafíos de la vida real, reflejando la experiencia humana. De manera comparable, que se encuentra a menudo en la literatura fantástica el arquetipo del héroe épico que posee habilidades o cualidades sobrehumanas y se embarca en grandes misiones. Una tendencia creciente en la literatura, en la pantalla y en el escenario se ha movido para producir protagonistas humanos más imperfectos. Atrás quedaron los días de los modelos perfectos a seguir, modelos de virtud que son valientes, capaces y que siempre hacen lo correcto. En lugar de estos héroes inspiradores, muchas obras presentan un arquetipo complementario, el antihéroe. Es decir, que un antihéroe es un personaje de ficción cuyas características son contrarias o que no corresponden a las del héroe tradicional, ya que los antihéroes son imperfectos y poseen los defectos de la gente común. Un antihéroe en las obras literarias o narrativas actuales generalmente realizará actos que son juzgados como heroicos, pero lo hará con métodos, intenciones o motivos que no lo son. Se lo denomina también protagonista antagónico, ya que está desprovisto de las cualidades extraordinarias, belleza, integridad, valor, con las que habitualmente se presentaba al héroe en los relatos épicos. El género narrativo de la novela picaresca fue el primero en introducir este tipo de personajes en la literatura europea y universal. Así, el antihéroe puede ser asocial, amoral, inteligente, poco ortodoxo, poco convencional, enajenado, cruel, atormentado, desagradable, pasivo, lamentable, obtuso o simplemente ordinario. Cuando el antihéroe es el personaje principal en una obra de ficción, la obra frecuentemente lidiará con el efecto que su atroz personaje tiene en aquellos a quienes conoce a lo largo de la narrativa. En otras palabras, un antihéroe es un protagonista que vive por la guía de su propia brújula moral, esforzándose para definir y construir sus propios valores, opuestos a aquellos reconocidos por la sociedad en la que vive. Adicionalmente, la obra puede representar cómo su personaje cambia a través del tiempo, a bien o a peor, ya sea tendiendo al castigo, alcanzando un éxito irónico y no heroico, o obteniendo la redención. Además de estas cualidades, cabe mencionar que el pasado de este personaje fue doloroso o cruel y que estas tragedias le dan origen a su personalidad y una perspectiva distinta a la de los héroes o villanos. Puede decirse que el antihéroe vive más en una zona gris, como John Silver, el Largo, en la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Como ejemplos de novelas protagonizadas por antihéroes podemos mencionar La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que ya lo mencioné al principio de este segmento, Memorias del subsuelo, La naranja mecánica, Las aventuras del capitán Alatriste, entre otras. En los cómics, este tipo de personaje está ampliamente difundido. Por ejemplo, Depot, de Marvel Comics, es un ícono moderno del héroe negativo, que imparte justicia pero no tiene cualidades heroicas en sí mismo. Otros ejemplos en los cómics son Lobo, Cazadora y Lex Luthor de DC, Spawn, Red Hood, Venom, Batman, Harley Quinn, The Darkness, Lobo Feroz de Fábulas, Wolverine, Vegeta de Dragon Ball y muchos otros más. En los videojuegos podemos mencionar a Kratos, John Marston, Arthur Morgan, Carl Johnson, Cloud Speed, Chosen Undead, Batman en sus adaptaciones de videojuegos, entre otros. A menudo confundimos a los antihéroes con villanos. Los antihéroes no son villanos y los villanos no son antihéroes. ¿Cómo los diferenciamos? Los antihéroes no siempre tienen las mejores intenciones del mundo, pero acaban haciendo lo correcto.
Los villanos son personajes de ficción que ejercen la maldad deliberadamente y que se enfrentan al héroe. Como tales, los villanos son un recurso argumental casi inevitable y, más que los héroes, elementos cruciales sobre los que gira la trama. Los villanos, como por ejemplo Cruella de Vil o Aizen de Bletch, se caracterizan por acciones malvadas con motivos crueles y por causar daño a los demás. Son egoístas, solo ansían el poder en sí mismo, no están interesados en los problemas de nadie más que en los suyos. ¿Podríamos empatizar con Voldemort en Harry Potter o con el emperador Palpatine en Star Wars? Estos personajes no poseen ninguna cualidad positiva, son pura maldad. La etimología de la palabra villano deriva del latín villanus, proveniente de la palabra villa, también proveniente del latín, casa de campo, granja. Los villanus constituían entonces lo más cercano a la clase media en su época, dado que no pertenecían a la nobleza, aunque podían llegar a integrarse a esta, y tampoco pertenecían a las clases más subyugadas, como los parias, los esclavos y los proletarios. ¿Cómo es que este concepto llega a tener un matiz tan negativo? La palabra villano comenzó a convertirse en sinónimo de maldad desde ambos extremos de la escala social. Desde los esclavos parias y proletarios, quienes se veían más subyugados por estos que por la nobleza, y desde la nobleza, que veía en los intentos de ascenso social de los villanos un acto ofensivo e incluso amenazante. Con la feudalización de Europa, villanus pasó a significar siervo o campesino, alguien que está atado a la tierra de una villa y no podía abandonarla. Desde las esferas de poder, principalmente el eclesiástico, la pobreza entonces se equiparaba a la corrupción moral. Hay muchos estereotipos sobre los villanos. Los personajes Boris Badenov, Natalia Fatale y Snidel Whiplash de Rocky, Bullwinkle, así como el personaje de Hanna-Barbera llamado Pierno Doyuna, son parodias ampliamente conocidas de esta clase de arquetipo. Estos estereotipos incluyen ropa negra, con frecuencia bastante formal, capa, sombrero de copa, etc., cabello facial, rasgos afilados y una expresión facial perpetuamente enfadada. Otros estereotipos villanescos incluyen la costumbre de la risa malvada, una voz estirada y aduladora y un arrogante exceso de confianza en sí mismo que le lleva a explicar innecesariamente sus siniestros planes. También existe el estereotipo contrario, el del villano hermoso, que se parece a un héroe, pero cuya personalidad y actitud revelan una naturaleza diabólica. Dicho estereotipo pasó a ser muy conocido tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el Holocausto fue revelado, surgiendo el popular villano que refleja el ideal nazi, rubio y de ojos azules, cuya belleza esconde un arrogante sentido de superioridad y viles ambiciones de hacer sufrir a los inferiores. En la ópera y en el teatro musical, el villano o la villana suelen ser interpretados por un barítono o un mezzosoprano. Los supervillanos se encuentran en los ambientes melodramáticos de los cómics de superhéroes, donde se necesita una persona malvada con superpoderes como contraste digno de los poderes de los héroes. Estos supervillanos suelen tener papeles repetitivos y algunos villanos de la literatura más terrenal se han hecho tan populares que también han sido reutilizados en obras posteriores. En narratología y estudios de análisis e interpretación de obras literarias y de argumentos, un villano es la encarnación del mal, tanto en relatos históricos como en trabajos de ficción. Los villanos cumplen el papel del antagonista ante el héroe protagonista. Como vemos, el villano generalmente es una figura poco simpática que utiliza sus habilidades con el objetivo de perjudicar a alguien o conseguir algo que desea, utilizando a estos efectos recursos deshonestos e ilegales. Muchas veces estos personajes desarrollan planes más o menos elaborados, los que son explicados a lo largo de la trama, y los que normalmente perjudican e intentan perjudicar al protagonista y a la propia sociedad. Y generalmente, y a efectos de presentar un desenlace aceptable para todo el público o la mayoría, el villano ve sus planes arruinados, en muchos casos gracias a la valentía y el heroísmo del protagonista. Cabe destacar que no siempre los villanos toman el lugar del antagonista en una obra o producción ficticia.
Los antagonistas son personajes que se oponen y obstaculizan la vida de los protagonistas, intentando impedir que estos cumplan sus deseos, ya sea porque desean lo mismo o porque no quieren que los cumplan. Los villanos son personajes plenamente malvados que intentan dañar a los protagonistas y otros personajes, además de querer hacer mal, ejerciendo su maldad deliberadamente, valga la redundancia, debido a que los villanos, a diferencia de los antagonistas, quieren dañar, torturar y ver sufrir a sus oponentes, ya sea por una venganza, por los efectos colaterales de las acciones de los héroes o por el simple capricho y obsesión de querer ver derrotado al protagonista. Bien, y cuando ya pensábamos que entendíamos la diferencia entre antihéroes y villanos, llegan los antivillanos. Pero este es un capítulo aparte. Este arquetipo aparece con la profusión de los cómics y a mi modo de ver sus complejas características ya están cubiertas por otros estereotipos. Me voy a detener ahora en el Capitán Alatriste. Las aventuras del Capitán Alatriste de Pérez Reverte. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Con estas palabras empieza el Capitán Alatriste, la historia de un soldado veterano de los tercios de Flandes que malvive como espadachín a sueldo en el Madrid del siglo XVII. Sus aventuras peligrosas y apasionantes nos sumergen sin aliento en las intrigas de la corte de una España corrupta y en decadencia. Las emboscadas en callejones oscuros, entre el brillo de los aceros, las tabernas donde Francisco de Quevedo compone sonetos entre pendencias y botellas de vino, o los corrales de comedias donde las representaciones de Lope de Vega terminan encuchilladas. Todo ello de la mano de personajes entrañables o fascinantes: el joven Íñigo Balboa, el implacable inquisidor Fray Emilio Bocanegra, el peligroso asesino Walterio Malatesta o el diabólico secretario del rey, Luz de Alquézar. Acción, historia y aventura se dan cita en estas páginas inolvidables. Totalmente recomendable esta novela. Esta novela fue llevada a la pantalla grande. Veamos el tráiler. Alguien de importancia quiere verte. Es el conde de Olivares. Sin Flandes no hay nada, capitán. Flandes es el infierno. Habrá que matar. Y mucho. Diego, te has metido en un buen lío. No me gusta asesinar a príncipes sin saber que lo son. Va a haber guerra con Francia. Es tu cuello el que está en juego. Tenéis unos amigos muy incómodos. El capitán Alatriste. Es asunto mío. Todos amamos una vez. Tú no estás enamorado de mí. ¿Y tú qué sabes? Yo no sé de infantas ni de intrigas palaciegas. Soy soldado. Alatriste, el Capitán Alatriste, es un film español del año 2006 que cuenta con la dirección de Agustín Díaz Llanes, quien además es el autor del guión y está basado en la novela de Arturo Pérez Reverte. Para quienes gusten verla, les doy el link de la película en YouTube. El reparto está compuesto, entre otros, por Viggo Mortensen, Elena Anaya, Unax Ubalde, Enrico Loverso, Eduardo Noriega. Como comenté antes, es la España imperial del siglo XVII. Diego Alatriste, valeroso soldado al servicio de su majestad, combate en la guerra de Flandes. En una emboscada de los holandeses, Balboa, su amigo y compañero de armas, cae herido y muere,
y le hace una petición que Alatriste promete cumplir: cuidar de su hijo Íñigo y alejarlo del oficio de las armas. Posteriormente, Alatriste, que malvive alquilando su espada, es contratado junto a otro mercenario, el italiano Walterio Malatesta, para dar muerte a dos misteriosos personajes que viajan de incógnito a Madrid. Antes de seguir, quiero que escuchemos un fragmento de la obra de Roque Baños, Alatriste, Fanfarria. Este fragmento está extractado del canal de YouTube de Alejandro Villalibre, pero pueden encontrar la obra completa en otros canales de YouTube. Este film recibió muchos premios. Aquí vamos a mencionar algunos. En 2006, 3 premios Goya, por vestuario, dirección artística y dirección de producción. En 2006, también premios Forque, nominada a la mejor película. En 2007, premios del cine europeo, nominada a Premio del Público y Excelencia. En 2007, nominada nuevamente por los premios Forqué a mejor película. Con respecto a las críticas recibidas en su momento,
Leemos en el diario El País: apasionante y sombría, un sólido discurso histórico, entre lo vislumbrante más potente que haya dado el cine español en años, como ese espeluznante final en Rocroi que clausura un mundo. En el diario ABC, Federico Marín Bellón dice: Díaz Llanes separa la yema de la letra, derrama toda la sangre que es preciso y entra a matar sin artificios. Pero, aunque parezca mentira, le faltan minutos y le falta dinero a este capitán de nuestro cine. Bellón le dio 3 puntos sobre 5. En Cinemanía, Carlos Marañón dice: hay creación y valentía y la mezcla perfecta entre una película de aventuras y una histórica, un filme con empaque, y le da 5 estrellitas sobre 5. Y la última que les voy a comentar, que tiene también una puntuación de 5 sobre 5, dice así: épica pero también lírica. La última hora se sumerge en la tragedia y la aventura crepuscular con altura equiparable a un Peckinpah o a un Sergio Leone. Y con esto terminamos con El Capitán a la Triste. Agradecemos la participación de Marta Marguet Martí Pérez, de Villa Clara, Cuba, que además de poeta es cantante lírica y hoy nos comparte una canción cubana, ¿Y tú qué has hecho?, del compositor cubano Eusebio Delfino. Muchas gracias por tu participación en estos últimos programas, Marta. Muchísimas gracias. Soy Marta Marguet Martí Pérez, artista, poeta, creadora, cantante lírica de Cuba. Les cantaré esta canción que se titula ¿Y tú qué has hecho?, del compositor cubano Eusebio Delfino. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Esta semana conversamos con Hugo Zamudio de Paraguay. Él es concejal municipal de Caaguazú y desde su lugar hace un aporte importante para la cultura. Escuchemos la entrevista. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy acompañada de Hugo Zamudio. Él es concejal municipal de Caaguazú, Paraguay. Bienvenido, Hugo. Muy buenas tardes, apreciada Liliana Bianco. Un placer saludarte y por tu intermedio a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Él, además de ser concejal, está dedicado a la cultura. Es gestor cultural. No sé si tiene el cargo, pero yo se lo doy porque realmente es lo que hace. Nos hemos conocido en un encuentro de escritores en Montevideo, si mal no recuerdo. Así mismo. Y después nos volvimos a encontrar en un par de encuentros más, uno en Chile y otro en Bolivia. Así mismo. Y a mí siempre me llamó la atención que él no iba solo, iba acompañado de una carta del municipio de Caaguazú. Corregime si yo confundo un poco las jerarquías, ¿no? En la cual declaraban a ese evento que se hacía en otro país, en un país hermano, como de interés cultural para Caaguazú. ¿Me equivoco? Así mismo es.
Es decir, que hay toda una gestión previa a ese encuentro. Y bueno, y quiero que nos cuentes un poco cómo se está manejando, cómo está creciendo este trabajo cultural que estás haciendo en Caguazú, ¿no es cierto? Y con los que te acompañan. Totalmente, te agradezco por esta invitación, de esta entrevista, realmente más que complacido de poder compartir un poco mis ideas también y que la gente vaya conociendo por medio de las nuevas tecnologías que hoy tenemos acceso, ¿verdad? Y nos acerca tanto en diferentes ámbitos y más en el ámbito de la cultura que tanto tu persona como yo solemos hacer esas gestiones pertinentes, ¿verdad? Y hoy, como una autoridad municipal, aprovecho este espacio, ¿verdad? Para poder hacer gerenciamiento y que mi comunidad sea conocido a nivel tanto nacional como internacional. Por esa razón, en ocasiones cuando vienen las invitaciones a mi persona, lo que hago es hacerle participar un poco a la Junta Municipal también de Caguazú, solicitando, ¿verdad? La declaración de interés comunitario y también la autorización del Pleno de la Junta para que me puedan, por supuesto, dar la representación oficial. Entonces yo me voy en nombre de Caguazú a participar en esos eventos y llevando la representación de mi comunidad y en algunos casos, en ausencia de escritores paraguayos, llevo también la representación de la República del Paraguay. Sí, muy bien. ¿Y cómo fue, cómo surgió esto de la academia? Realmente hubieron muchos proyectos que hemos aprendido con el transcurrir del tiempo, gracias a la visita que hicimos en varios encuentros internacionales con escritores, poetas. Y hay un común denominador, Liliana, que yo suelo ver, es que la cultura no tiene tanto apoyo de parte de nuestros municipios, de nuestras alcaldías, ¿verdad? Entonces, tampoco nosotros quedamos exentos de esa situación, porque sabemos que cualquier emprendimiento que uno realiza siempre necesita el apoyo, porque pasa siempre por lo económico, siempre pasa por el financiamiento de las actividades culturales y cuando uno busca hacer la integración siempre hay que dar oportunidad, ¿verdad?, a escritores, poetas, artistas de otros países, incluso de la propia comunidad y de la propia región. Entonces eso supone mucha inversión. Y mirando un poco con la idea de que las academias constituyen grupos de élite que se dedican justamente a la investigación, al análisis, a la reflexión de corrientes, pensamientos, escuelas o postulados, ya sean de ideas políticas, culturales, sociales y en nuestro caso el de la literatura. Entonces viene la magnífica idea de poder llevar la academia al pueblo, a hacer que eso sea un espacio de encuentro. El pintor que escribe, que se dedica a su profesión de pintura, o la ama de casa que sale de compra y que en sus ratos libres pueda hacer una escritura, darle esa oportunidad por medio de esta academia. Y surge así la Academia Literaria Municipal, que es la primera de la República del Paraguay y que hemos recibido, pero por supuesto, muchos elogios, mucha fortaleza de parte de muchos amigos, porque creemos de que va a ser un espacio demasiado importante para seguir brindando la oportunidad que la gente se exprese, que sea un espacio de promoción y el desarrollo de la cultura. Por supuesto que eso tiene como objetivos fundamentales, ¿verdad?, de la promoción de la literatura local. Nosotros tenemos escritores aquí en la ciudad de Caguazú y cuando lanzamos el proyecto de la Academia Liliana,
Increíblemente, más de 30 personas se presentaron en la Junta Municipal y la mayoría eran escritores, o sea, nosotros mismos no reconocíamos a nuestros escritores de la comunidad. Entonces, hubo un entusiasmo demasiado importante y entonces yo personalmente he visto que estas personas, a la mayoría yo le conozco porque son de mi comunidad, eh, trabajan pero en forma aislada. Cada uno trabaja como una isla separada, entonces la idea es aglutinar por medio de esta academia municipal, Academia Literaria Municipal, a fin de que todos puedan subirse al barco y todos puedan llegar hacia un objetivo común, que es, como te estaba comentando, la promoción de la literatura local, la promoción y el desarrollo de la literatura regional, la promoción y el desarrollo de la literatura nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional? El fomento de la creación literaria, que es fundamental. Hoy día tenemos, como ya decíamos, las tecnologías que en ocasiones, ¿verdad? Eh, También supone una ayuda para nosotros, pero al mismo tiempo, cuando demasiado estamos en ello, también nos aleja de ese sentimiento y de esas emociones, porque bien sabemos que hoy uno puede escribir, Liliana, cualquier pensamiento en la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿verdad? Pero no tiene ese mismo contenido de sentimiento, de emoción que nosotros como escritores y como poetas le ponemos a las letras y Por hace que supuesto, vibre, que tenga vida. por supuesto que sí. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para algunas cosas, pero transmitir sentimientos, a nosotros a veces se nos hace difícil poder transmitirlos, que los estamos sintiendo en ese momento, porque es tan complejo expresar un sentimiento y que el otro lo capte, ¿no? Y bueno, y siempre tenés la sorpresa de que el otro captó otra cosa y te quedás asombrado porque quizá captó más de lo que vos quisiste decir. Esa interacción con el lector que es tan interesante. ¿Y cuáles son las... Y mira, Sí, sí, no, decime porque yo ya te iba a hacer otra pregunta. no, decía nomás que estaba pensando que en ocasiones nosotros como escritores también tenemos que conocer ese aspecto, porque eh, hoy si hablamos, por ejemplo, de la alta producción literaria, debemos entender de que la fuente es fundamental. Y te cuento que lo había leído, no me acuerdo en dónde, pero en un concurso de poesía ganó una poesía escrita con inteligencia artificial. Sí, es verdad. Entonces, de repente los jurados también tienen que tener conocimiento del manejo, de cómo se puede ir descubriendo también si tal o cual texto fue hecho con inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, e incluso hay ya en algunas bases para concursos ponen que no debe de estar escrito con inteligencia artificial, es decir, ya se empieza, pero sí, no podés, mira, mi mamá siempre me decía, ¿no? A mí no me gustaba limpiar y bueno, tenía que hacerlo. Le digo, bueno, pero me dice, igual tenés que saber. Le digo, pero saber para qué, si yo cuando sea grande, decía, así bien agrandada, voy a tener a alguien que me haga este trabajo. Mentira, no, no lo tengo, pero dice, no importa, pero vos cómo vas a saber si te lo está haciendo bien o te lo está haciendo mal. Bueno, esto es lo mismo. Es importante el conocimiento de mínimamente cómo se maneja. De hecho, ya hay cursos, incluso gratuitos, sobre IA, le dicen, ¿no? Como para saber un poco de qué se trata, ¿no? Es importante. Y también puede ser un juego ponerla en práctica, ¿no? Quizá usarla para escribir. A mí no se me ocurriría porque creo que nunca va a escribir lo que yo quiero, pero jugar un poquito para ver qué es lo que resulta, ¿no? ¿Vos qué opinás? Sí, sí, también yo ya lo hice, ya lo probé, pero salen así ideas geniales, pero como decía, ¿verdad? Ese sentimiento es insustituible. La emoción que nosotros muchas veces le ponemos a nuestros escritos, a esas ideas que uno surge de esa experiencia cotidiana,
Y digo, mira, vos sos una bocha en cuanto a la experiencia cotidiana porque tus escritos son geniales, que siempre nos llega a todo y cala hondo porque uno vive eso, eso puede estar impregnado justamente en la práctica cotidiana y llevar eso como acostar las letras en las páginas de esa vivencia diaria es realmente algo muy noble que yo veo siempre en tu escritura. Gracias, gracias, Hugo. ¿Y la academia qué proyectos? ¿Cómo, primero, cómo está organizada la academia? ¿Tiene una comisión, un comité ejecutivo? No sé eh, cómo desarrolla las actividades o qué proyectos tiene a mediano y largo plazo. Genial. Una de las cuestiones de la organización justamente de la academia es la creación de un consejo que está destinado a que la misma solamente integren escritores para ser académicos. Pero hay una comisión directiva que se le da espacio a todos los interesados, ¿verdad? En la ordenanza número 66, y quiero aprovechar esta oportunidad a fin de agradecer también a mis colegas concejales municipales, al señor intendente de Caguazú, por haber entendido esta propuesta y que hayan acompañado, pero fuertemente. Y la idea es que todos tengan la posibilidad de participar, mayores de 18 años, que tengan interés en la escritura, en la literatura, y que puedan formar parte de la comisión directiva en general, pero hay un consejo directivo, ¿verdad? Un consejo en donde solamente integra los escritores que han publicado y han colaborado con algún escrito en alguna publicación a nivel eh, local o a nivel nacional o a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, es para un poco blindar también de la política partidaria, para que no se entienda de que es un brazo ejecutor de un grupo político, que por supuesto yo siempre digo de que las academias tienen que ser un gran espacio de debate de diferentes factores, de diferentes índoles de ideas, pensamientos, pero en este caso en donde el objetivo principal justamente es el desarrollo, la difusión de la cultura literaria que se dedique netamente a eso. También la ordenanza prevé la presencia de un representante del Ejecutivo Municipal, como también dos de la Junta Municipal, para darle, por supuesto, la institucionalidad correspondiente, que ellos van a estar formando parte con voz pero sin voto. Y entre los objetivos que me habías comentado, ¿verdad? Dentro de tu consulta, tenemos actualmente la, el encuentro internacional. La idea es hacer un encuentro internacional, Liliana, así como suelo participar en diferentes eventos y tenemos la suerte de habernos conocido también en uno de ellos. Y la creación de la escuela eh, de literatura municipal, que sería demasiado importante. Entonces, ahí ya se puede dar espacio a niños, a jóvenes, a todas las personas que se interesan a fin de poder conocer más a profundidad de cómo se puede escribir, qué técnica uno puede utilizar para la escritura, cuáles son los caminos que uno puede estar siguiendo para ser un escritor a nivel reconocido, ¿verdad? Y también aquellos que están incipientes o comienzan en esto, para que puedan conocer un poco los factores de las publicaciones o algunos aspectos que por supuesto trae consigo la inversión en cuanto a la publicación del libro. Quien más que menos siempre tiene algo para publicar y como ya decíamos, pasa por lo económico. Entonces ahí entra justamente el municipio para poder ayudar, ¿verdad? Nosotros pensamos también de que esta Academia Literaria, por ser la primera de la República del Paraguay, creemos que puede tener una replicabilidad en diferentes municipios, tanto el departamento. Y por ahí, ahora uno de los objetivos para este año es el trabajo primeramente sobre el estatuto
un estatuto social que pueda el equipo jurídico trabajarlo por supuesto, aprobarlo, hacer todas las gestiones a nivel institucional. Por otro lado, también queremos que esta institución incipiente sea declarada de interés cultural nacional por el Ministerio de la Cultura de la República del Paraguay, a fin de que puedan los municipios también tener un poco interés de cómo se puede ir avanzando para poder compactar esta idea de la academia literaria en los municipios y también, ¿por qué no? Con el tiempo, ¿verdad? Cuando se habla de una promoción y difusión insistente de la cultura, de la publicación de libros, ¿por qué no se puede pensar también en la adquisición de una imprenta municipal que sería genial, ¿verdad? Genial. Sí, totalmente, sería genial. Claro que, digamos que del presupuesto municipal habría que destinar ese dinero, o quizá en el momento en que se declare de interés nacional haya algún aporte del gobierno nacional. Para esas cosas, sí, como vos decís, el tema económico es fundamental porque sin dinero no se puede imprimir nada. Esa es una realidad. Es cierto. Me parece muy bien que elaboren un reglamento porque este tipo de instituciones tienen que saber cómo funcionar y cuando las autoridades cambian, el reglamento sigue, es decir, que se produce una continuidad de tareas, ¿no? Y yo no sé si te conté, pero nosotros acá en 3 de febrero tenemos la Escuela de Formación del Escritor, que ahora se llama Escuela de Escritura Creativa, que fue la primera en Sudamérica. Estamos desde el año 2009. Ahora ya apareció aquí en Argentina, en la universidad, en una de las universidades está haciendo también este curso, pero digamos que fuimos pioneros, así como ustedes con la academia. Así que les auguro un buen futuro. Y yo creo que tenemos que replicar ese proyecto de la escuela literaria de ustedes aquí en Paraguay. Yo me pongo a disposición, se tiene que traer las experiencias buenas, pues hay que emularlas, hay que copiarlas y procurar aplicarlas también, porque la funcionalidad es fundamental. De repente uno tiene la estructura, pero si no le damos funcionalidad tampoco puede tener en el tiempo, ¿verdad?, esa sostenibilidad. Pero como decía, ya la escuela de ustedes ya lleva sus años. Sí, ya tenemos varios años, yo soy egresada de la escuela y está muy bien creada la creadora, que es Graciela Rosa Montenegro, fundadora también junto con otros, porque la escuela en realidad es la Escuela Municipal de Arte y Comunicación, es decir, que tiene otras carreras, tiene artes visuales, tiene diseño de indumentaria, tiene periodismo, tiene arte dramático, tiene danzas populares, formación del escritor. La parte de formación del escritor, la que es coordinadora de esta tecnicatura, es justamente la que armó todo el programa para desarrollar la carrera. La carrera es una carrera de 3 años que uno puede ir piloteando las materias porque no siempre uno puede, no es una cursada, ¿cómo te puedo explicar?, obligatoria. Sí hay algunas materias que tienen correlatividad, pero es como que uno puede jugar un poquito con los horarios y con los tiempos, sobre todo las personas que trabajan. Y está muy bien diseñada, porque tiene un aspecto teórico llevado a práctica de taller. De hecho, muchos de los egresados en este momento son coordinadores de talleres literarios. Eso sería para la academia un buen puntapié inicial, con gente especializada que tenga un grupo de personas, no muchas, con las cuales tirando disparadores y que escriban, porque vos sabés, el ser escritor es un oficio. Cuanto más se escribe, mejor se escribe. Así que bueno, pero la entrevista es para vos, no es para mí. Pero esa experiencia es fundamental, yo estoy muy atento. Así que bueno, vamos a ver ya en privado de intercambiar experiencias, como no, con mucho gusto.
Siempre que La sea gente con que la nos, cultura. yo sé que la gente que nos sigue con esta transmisión también van a estar muy interesados, así es que todo lo que podamos siempre colaborar con la literatura, el arte, la cultura siempre va a ser bienvenido. Es Nos que falta, bueno, a nuestro pueblo le falta, a nuestro pueblo, especialmente Latinoamérica, que tengamos estos espacios de oportunidades en donde uno pueda expresarse, reflexionar, analizar, debatir e ir aprendiendo entre todos. y fundamentalmente en un ambiente de respeto, ¿no es cierto? Respeto por el Total. pensamiento del otro, por la vida del otro, sin ser invasivos. Eh, la primera academia de Paraguay. Qué bueno. Me puso muy, muy contenta cuando me enteré. Esto fue hace muy poquito, 2 meses, 3 meses. Sí, sí, fue el 19 de febrero que se aprobó la ordenanza y luego ya empezamos a trabajar. Yo estoy acompañando muy de cerca. Y bueno, esperamos que en un tiempo no muy lejano podamos ya tener un fruto de publicaciones de libros. Y te decía de que también el próximo año queremos hacer un encuentro internacional, así como solemos participar de esos encuentros, yo creo que se puede. Caguazú, la ciudad de Caguazú, mi ciudad es una ciudad de más de 130.000 habitantes y trabaja netamente en la madera. Hay también servicios, la mayoría de las instituciones del Estado está aquí y también comerciantes, no tanto industrial, pero sí hay muchos servicios comerciales. Y bueno, la idea es que las personas que vengan a Paraguay puedan conocer un poco también algunos puntos turísticos de nuestra comunidad. Tenemos un gran centro cultural departamental en el distrito de Caguazú y que ahí se puede desarrollar muy fácilmente para para más de 250 300 personas ese espacio. Entonces, tenemos varias instituciones educativas, más de 15 a 20 universidades, tanto de la nacional como las privadas. Entonces, hay tantas. Te quedaste mudo. Ahí seguimos. Ahí seguimos. Seguimos. Bueno, y te decía de que este espacio de fomento, de que es la academia, del fomento de la cultura literaria, podrá buscar organizar un evento internacional. Y ahí sí vamos a pedirle a usted, a tu persona, Liliana, fundamentalmente algunas sugerencias, porque tiene bastante experiencia en cuanto a ese tema. Y yo creo que nosotros que nos iniciamos en esto, sí vamos a necesitar de que siempre nos den las sugerencias, las ideas para ir un poco perfeccionando y que la gente también salga contento al final del encuentro. Y queremos hacerlo el próximo año en mayo. Entonces, para que vayas agendando ya para Bueno, que muy puedas. bien. Vamos tomando nota y en lo que necesites, por supuesto, contá conmigo, vos sabés que sí. Bueno, entonces hay que ir armando el equipo ya, Hugo, el Sí, equipo de totalmente. trabajo, porque estas cosas llevan su tiempo de organización. Bueno, no Sí, me sí. resta más que felicitarte por haber logrado este proyecto. Yo sé que estás trabajando mucho, que hace años que venís trabajando por la cultura. Conocer la cultura de los pueblos hermanos es para nosotros muy importante, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y nuestra misión es desarrollar la energía del amor. Es decir, que realmente cuando decimos que somos hermanos lo sintamos de esa manera, ¿no es cierto? Y, y cómo vas a querer algo que no conoces. Entonces, en estos intercambios es donde se producen esa conjunción, donde se intercambia esa energía. A mí me encantan los encuentros. Yo nunca me voy de vacaciones, yo voy a encuentros literarios. Y se produce así como una energía tan linda que después uno va a su casa y la desarrolla. A veces nos bajoneamos con otras cosas, pero
es importante que esto se multiplique. Y yo realmente te felicito porque cada vez que se abre es como un faro de luz que se prende. Entonces, y en este caso, tu trabajo dio como resultado esta academia, que es la primera de Paraguay, y yo estoy segura que va a haber en cada municipio de Paraguay otra academia, y todas van a poder trabajar en conjunto. Estoy muy contento justamente por esta oportunidad, Liliana, y yo creo que vamos a seguir trabajando muy de cerca. Es una obligación para mí desde el punto de vista del ambiente político, ¿verdad? Pero es algo que a mí me apasiona, es algo que a mí me gusta, es algo que pongo mucho empeño, mucha dedicación y procuro buscar alternativas también de poder aportar algo a la comunidad. Y tuvo su fruto mi salida del país, las representaciones oficiales, y traer una idea tan revolucionaria como la Academia Literaria Municipal. No todos lo han felicitado también, por supuesto que recibí críticas, pero eso es natural. Eh, es muy natural y hacemos eso como personas que se dedican a siempre a la promoción de la cultura fundamentalmente. Y entendemos de que esto va a tener un objetivo a largo plazo, ¿verdad? Que aún es incipiente, es como un bebé que está recién ahora eh, creciendo, naciendo, va a gatear, en un momento va a caminar y por qué no va a correr con el correr de los tiempos para poder afianzar y que sería maravilloso que en el país tengamos varias academias de literarias municipales y que por supuesto esto puedan hacer también sus asociaciones y que vayamos avanzando. Va a ser un gran espacio, como ya decíamos, ¿verdad? De la difusión de la cultura literaria fundamentalmente. Bueno, Hugo, los chinos dicen que el primer paso es la mitad del camino. Así que lo que no hay que hacer es perder el entusiasmo y esta voluntad que tenés de seguir trabajando y que tu equipo lo sostenga, ¿no? Que el entusiasmo no decaiga. Porque sí, criticarte te van a criticar siempre, hagas lo que hagas. Así que eso se deja de costado. Bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista que me diste. Y quedamos a la espera de las novedades de la academia. Sí, sí, el agradecido soy yo, mi querida Liliana, gracias por esta gran oportunidad y bueno, estoy también preparándome ya para irme a la universidad, soy docente universitario, por lo tanto agradezco infinitamente este gran espacio que me das para poder un poco compartir las ideas y cómo se va desarrollando la Academia Literaria. No, que no quede ninguna duda de que vamos a estar en contacto y por supuesto pidiéndote algunas sugerencias para ir avanzando y fortaleciendo un poco la idea del encuentro internacional. Te deseo lo mejor, Liliana, a cuidarse con este frío que se viene. Acá también nosotros estamos con 12, 13 grados y bueno, a cuidarse bastante. Vos también, un abrazo. Un gran abrazo, saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Gracias. Antes de entrar a las noticias, ¿escuchamos un poco de música? Esta canción no hace falta presentarla. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Una de las 7 leyes del universo, la tercera precisamente, habla del principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Dicho de forma más simple, todo cambia. Ninguno de nosotros es el mismo que era hace un minuto, ni les cuento lo que sucede cuando uno abre un libro, lo lee, disfruta, se compenetra. Para ser humanos, libro escrito por mi amigo Pablo Melicchio y un partener de lujo, nada más ni nada menos que Adolfo Pérez Esquivel, todos saben, Premio Nobel de la Paz otorgado en 1980, no solo me movió, me conmovió. El lector puede a veces identificarse con el personaje, puede completar la letra, puede ir navegando entre esas coincidencias que te unen a él y esas diferencias que te reúnen, con esa riqueza que tiene la diversidad. Está planteado más que como entrevistas, como conversaciones de Pablo y Adolfo. Se reunieron por una temporada, los días viernes, según declaró Pablo en la presentación. Les leo un pedacito
Una nueva jornada de trabajo. Adolfo dispone las 2 sillas, que no son las mismas, como tampoco nosotros somos los mismos. Cada experiencia se amalgama a nuestro ser y así resultamos la variación de la melodía que fuimos ayer. Nos sentamos. Entre nosotros, un pequeño espacio y una mesa imaginaria donde se dispone el tablero del diálogo. Acomodo las piezas. Enciendo el grabador y la computadora. Se inicia la partida. Muevo el peón de la pregunta. Escuchemos las palabras que compartió Pérez Esquivel en la presentación en la Feria del Libro. Es un fragmento del video compartido en YouTube por Marea Editorial. Siempre podemos hablar de muchas cosas, pero voy a hacerles una pregunta. Me parece que es fundamental. ¿Ustedes se conocen entre sí? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo si no nos conocemos? ¿Cómo vamos a hablar de la paz si somos extraños? Uno y una de otro y otra. ¿Cómo vamos a avanzar en esta Argentina tan amada y tan castigada si no nos unimos y no nos conocemos? Entonces, los invito a hacer un pequeño ejercicio que yo lo hago en la facultad con mis alumnos, el primer día de clase. ¿Saben ustedes a quién tienen al lado? No. Entonces, los invito a que se saluden, digan sus nombres, que es muy importante, y después vamos a seguir. Salúdense. ¿Saben? Este pequeño ejercicio de decir sus nombres es muy importante. No se olviden de esto. Este ejercicio, ¿quién tienen al lado? ¿Es un hombre, una mujer? Con distintas posiciones, pues, también sociales, políticas, religiosas. ¿No? Cada uno y una de nosotros somos distintos. Pero todos y todas tenemos los mismos derechos. ¿Está claro eso? Por esto tenemos que construir una sociedad mejor para todos y todas. Esto es fundamental. Y no se olviden, otra cosa, hoy la señalé, que todo lo que hacemos, si no es con la fuerza de amar, no tiene sentido. Nos involucramos en situaciones políticas, económicas, discutimos, nos peleamos, pero no. La fuerza de amar es lo que da sentido a esto de ser humanos, de reconocernos. Somos distintos, pero todos tenemos los mismos derechos. Y esto es lo importante, lo importante. No, así que le dejo un fraterno abrazo de paz y bien y le deseo mucha fuerza y esperanza. Y por favor, no se olviden de sonreírle a la vida. Y ustedes, chicas, las jovencitas, sonrían a la vida. El día que le dejan de sonreír a la vida porque nos encierran. Y eso nunca. La vida tiene muchas luces y sombras, pero como dice ese antiguo proverbio, la noche más oscura es cuando comienza el amanecer. Y ahí vamos a ver la luz. Entonces, perdone, pero me voy a retirar. Gracias. Les dejo también el link de la presentación para quienes deseen verlo completo. Y ahora las noticias.
En junio, Elizabeth Santoni dicta un seminario de literatura aplicada a la psicoterapia. Interesados, comunicarse al 5411-503-89753. Igual figura aquí en el flyer que estamos mostrando. Del 26 al 30 del mes de junio se realizará en Laguna Paiva, Santa Fe, el 7º Encuentro Internacional de Escritores y Artistas organizado por Modelpa. Para más información, comunicarse al 54-342-55-29621. El 1 de junio de 2024 a las 18 horas, nuestro anfitrión, Martín Linares, presenta su último libro, tiene más, Umbral de Sensibilidad. Esto va a ser en la Biblioteca Popular Ciudad Jardín, cita en Boulevard Finca 6579 de Ciudad Jardín de Palomar. Todos cordialmente invitados. Para que vayan agendando y difundiendo, se viene el 4º encuentro de talleres literarios Edna Pozzi. Los coordinadores son Carlo Carbone, de Castelar, poesía, Ana María Odo, Castelar, lectura de Abelardo Castillo, Claudia Tejeda, de Altagracia, poesía, Marcela Villaescusa, San Nicolás, poesía, Ignacio Villanueva, también de San Nicolás, pero en microrrelato, y Fernando Vilches, de Pergamino, en cuento. En el flyer están todos los datos. Se realiza el 8 de junio a las 14:30 horas en la Casa de la Cultura de Pergamino. Todos invitados. En agosto se realizará en Concordia, Entre Ríos, el primer encuentro artístico literario Canto del Río, organizado por artistas independientes Forjando Caminos. Estén atentos por favor a la página que pronto publicaremos novedades. Aquí está solo la presentación. Por su parte, el Grupo Internacional de Poetas Errantes convoca a la participación a la segunda antología Vuelos de Paz 2. Para mayor información, dirigirse por teléfono al 549-388-506-2452 o por mail a los correos que figuran en el flyer. Como siempre, los invitamos a visitar la página y a participar del grupo de WhatsApp, donde las novedades se van dando diariamente y pueden acceder a más información de la que yo puedo darles aquí en el programa. Para cerrar, como siempre, una frase para pensar y seguimos con Sigmund Freud. Dice así: si realmente el sufrimiento diera lecciones, el mundo estaría poblado de sabios. El dolor no tiene nada que enseñar a quienes no encuentran el coraje y la fuerza para escucharlo. Se las dejo picando y nos encontramos en 7 días. Demasiado cielo para tan pocas alas, demasiado tiempo a solas, demasiadas balas para esquivarlas todas, demasiada oscuridad para moverte, demasiada vida para echar las suertes con la muerte. Por eso actúa y convierte en cierto lo imposible. Te atan acontecimientos, pero el pensamiento es libre, capaz de liquidar al lado oscuro que te absorbe. Ese enorme ser deforme que habita entre el caos y el orden, que marchita tu interior y lo revuelve entre marmitas de sigilos donde sentimientos hierven. No más silencios si nos queman, no más ojos hacia el suelo que envenenan, no más penas de aguas negras en tus venas que ciegan cada mañana. Tú hablas, tú buscas, tú amas, tú ganas porque tú te llamas. Verbo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé ese rayo que cayó y que retumbó en lo más profundo. Juntos tú y tu voz, como una luz incandescente. Juntos tú y tu voz, cuando nadie te defiende, cuando el resto no comprende que eres especial y que no caes en la espiral superficial que arrastra a otros. ¿Cuál de aquellos rostros no echará a perder su vida? Gírate y mira, tantos se ahogan y no respiran. Os tiran en precipicios de edificios. Ven que la inercia y el vicio les dejó tan lejos del Edén. Pero ¿quién tiene la fórmula y desata la trémula red de esa tarántula de la que nadie escapa? Así que saca de una vez por todas tu pasión, tu furia. Pasa la acción arrinconando a la penuria y recuerda que cada emoción muere cuando se esconde. Tú luchas, tú vuelas, tú sabes, tú puedes. Tu nombre es la prueba de que existes con un grito eterno. La voz que nace y te hace atravesar el tiempo. La esencia que te diferencia y te hace brillar. El arma que une metas y recuerdos. Tú tienes el más grande poder que nos fue dado. La palabra que libera afectos encadenados. El don de poder ser alguien lejos de un silencio enfermo que te atrapa para hacer de ti su siervo.
Atrévete a cambiar. Tu mundo